todes y todos, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo de Bim Bam, la gran explosión social, programa organizado por el Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la región de Coquimbo. Hemos tocado tantas temáticas, todas sociales, por supuesto, porque queremos, obviamente estamos apuntando a que la gente vaya a votar el plebiscito por la apruebo de convención constituyente, pero independiente de que tengamos, obviamente, un lineamiento político, queremos que la gente conozca la realidad, queremos que la gente conozca cómo funciona el área educativa, el área de salud, el área de educación, todas las cosas queremos que la gente desde el pueblo puedan conocer cómo funciona, cómo va el engranaje, si ha avanzado o no ha avanzado, en qué estamos estancados. Así que hoy día, justamente porque hablamos de educación, ¿cierto? Hablamos mucho de educación, hablamos de inclusión. Oye, y hay un temazo que yo creo que no está puesto, evidentemente, en la Constitución. Ha costado un kilo también hacer que desde lo legislativo se tome en cuenta el tema del respeto de la diversidad, de la no discriminación y de la salud pública. Temas que tienen un solo nombre en Chile. Hace un ratito les cuento que estábamos hablando de cómo Chile se ha destacado en deporte, se ha destacado en muchas cosas. Somos el país más rico, que el cobre, recurso natural, pero resulta que también nos hemos destacado en cosas negativas. Y una de esas cosas negativas es que estamos ahí, en Latinoamérica, somos number one, somos número uno, pero en cosas que no deberíamos ser número uno. Para eso y más, vamos a hablar hoy día de educación sexual, prevención del VIH en Chile, cómo ha sido la historia de la gente que vive con VIH en nuestro país, y qué ha pasado con eso, qué ha pasado con esa lucha, de dónde viene, cuáles han sido las políticas públicas. Por eso tenemos el día de hoy una tremenda mujer luchadora, que ella, sin decir nada de la edad, ella hace muchísimo tiempo, cuando era una lady, una lola, se juntó con otras personas y comenzó una ardua lucha por los derechos de las personas viviendo con VIH. Ella es la presidenta de la agrupación ARPEVI, Agrupación de Personas Viviendo con VIH, y su nombre es Elaine Leighton Pereira. Bienvenida, Elaine, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por invitarme. Un tremendo orgullo estar ahí contigo, de verdad, para poder informar a la comunidad. Sí, Elaine, para nosotros es un encanto que esté con nosotros, porque sabemos que era una mujer que está luchando, que es una mujer con carácter. Oye, porque en estos tiempos es más notada, es más normal ver mujeres con carácter, pero en los tiempos que hace 20 años atrás, era raro ver una mujer que se pusiera los puntos sobre las i y que estuviera luchando por los derechos, especialmente por los derechos de las personas viviendo con VIH, entendiendo que el VIH es una enfermedad social, en el fondo, es una enfermedad que apunta a las personas y que hasta el día de hoy se ha luchado por la no discriminación, pero no ha sido tan así. ¿Cómo fue los primeros momentos de partida, Elaine, los primeros momentos del VIH en Chile? ¿Y cómo era la educación sexual en ese tiempo en Chile también? ¿Cómo tomó Chile el ingreso del VIH en el país y cómo era la educación sexual en ese tiempo, en los colegios, por ejemplo? Bueno, la educación sexual en Chile siempre ha sido mala, absolutamente, o nula, más bien. Entonces, ¿qué pasa? De que a los niños les hablan del aparato reproductor y por último que le hablan de la abejita, que la abejita es la que poliniza. Todavía eso se ve. Entonces, lamentablemente, desgraciadamente, bueno, los primeros momentos fueron tremendamente difíciles porque no teníamos voz, no había absolutamente nada, simplemente la gente se moría. Yo hago la comparación del COVID, cómo ha empezado el COVID, cómo ha seguido, en tan pocos meses se han ocupado tantos recursos, cosa que no me parece mal, por supuesto, porque es la vida de las personas, cómo se previene, cómo en todos lados está escrito, ¿no es cierto?, cómo seguir las reglas, los protocolos. Se han abocado todos los recursos para el COVID, y sin embargo, siendo el VIH y el SIDA una pandemia en donde también la gente se murió muchísimo, hasta ahora tenemos
como 36 millones de personas muertas desde el año 80, de los 85 más o menos, 35 millones de personas en el mundo fallecidas por el SIDA. Entonces, a consecuencias del SIDA. Entonces, yo te digo, o sea, a cómo se hizo en esos momentos cuando nosotros adquirimos el virus del VIH, cuando el VIH empezó a aparecer en Chile, era así, o sea, tenías que morirte en silencio, no decírselo a nadie. Bueno, todavía sucede, desgraciadamente, en donde las personas eran estigmatizadas, siguen siendo estigmatizadas. Hemos hecho un tremendo trabajo desde allí, porque en donde nosotros hemos tenido que luchar por las políticas públicas que existen hoy día. O sea, ninguna de las políticas públicas se implementó como se han implementado políticas públicas para el COVID en esos momentos, ni hasta ahora. Entonces, o sea, todo ha sido una lucha, ir a encadenarnos, ¿no es cierto?, en Santiago, y ir a la lucha y haciendo protestas, haciéndole demandas al Estado, las cuales también ganamos afortunadamente, y gracias a eso es que hemos ido implementando políticas públicas en beneficio de las personas viviendo con VIH. Lo que no hemos podido lograr, por supuesto, es la educación sexual hasta ahora. O sea, yo te digo, hay una tremenda, o sea, yo miro a mi alrededor, yo digo que bueno que esto se implemente. Pero ¿cuál es la diferencia entre el COVID y el VIH? Adquirir el VIH y el COVID. Que el VIH se adquiere a través de relaciones sexuales y el COVID se puede adquirir porque tú ocupas un implemento de otra persona, puedes estar muy cerca. Claro, está en el aire, claro, y qué bueno que tocaste ese punto del aire, disculpa que te interrumpa, claro, porque es importante que la gente sepa que obviamente el COVID, alguien estornuda, sin que yo lo toque, quizás me puedo contagiar, a diferencia del VIH, que yo lo adquiero también por responsabilidad, porque en el fondo no usar preservativo de forma correcta es la forma que se adquiere el VIH. Claro, pero como te digo, o sea, cómo se manifiesta la gente, dice, tiene VIH. En cambio, si dice, tiene COVID. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El VIH se adquiere a través de relaciones sexuales y eso es pecado mortal en este país, decirlo. El COVID no importa porque todo lo podemos adquirir, porque no sé qué. Todo el mundo tiene relaciones sexuales. Los seres humanos somos sexuados, no somos asexuados. Y todo el mundo que tiene una vida sexual activa está en alto riesgo de adquirir el virus del VIH. Entonces, es casi lo mismo. Entonces yo te digo, o sea, pero la educación sexual, lo que tú decías, pero el que no se cuida, pero ¿por qué no se cuida? Porque no tiene conocimiento, no tiene una educación sexual como corresponde. Claro, y pensaba, sí, todo el mundo, los niñitos, desde el jardín infantil, los niñitos con mascarilla, con guantes, y los grandotes, los que ya son activos sexualmente, no andan con su preservativo. Exactamente. Es como ilógico, o sea, tiene que ver también con la educación. La gente no está educada. No existe una educación, o sea, si no se habla del VIH, ya no existe el VIH. Nos olvidamos. Hoy día solo existe el COVID, nadie se acuerda. Pero las cifras han seguido aumentando, han seguido creciendo, desgraciadamente. Entonces, claro, ¿por qué? Porque no estamos preocupados. ¿A qué hora se ha hecho campaña para el VIH? Si el VIH sigue aumentando, el VIH sigue su camino. Entonces, porque no hay una cura para el VIH tampoco todavía. Oye, Laine, disculpe, Laine, y justamente como dices tú que claro, que sigue aumentando, mientras no se hable, sigue y crece. Y no solamente el tema del VIH, sino que del VIH aparecen también la sexoafectividad, la prevención del abuso sexual infantil, el embarazo adolescente, un montón de aristas que no son tocadas. Las JOCAS en ese tiempo, las jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, llamadas JOCAS, que se hacían en los liceos, en los colegios conversatorios, como cabildos, desaparecieron. La Iglesia Católica también se metió directamente acá, viendo que los jóvenes iban a despertar de algo que ya estaban despiertos, y se sacó. Lo que pasa que, claro, yo alcancé a participar en las JOCAS en varias oportunidades y a los chiquillos les encantaba, y nadie hablaba de sexo,
se hablaba de la sexualidad, de conocer tu cuerpo, de respetar tu cuerpo, de querer tu cuerpo. De eso se habla en la educación sexual. No se habla de cómo te pone, si te pone o no te pone. No, se habla porque la educación sexual va de la punta del pelo a la punta del dedo del pie. Porque somos, insisto, somos seres humanos sexuados. Entonces tenemos que saber cuidar nuestro cuerpo, respetar nuestro cuerpo. Y eso es lo que te enseña básicamente la educación sexual. Hoy día, ¿no es cierto? A lo mejor no estaríamos hablando de la violencia en el pololeo, la violencia sexual, ¿no es cierto? O que las chiquillas queden embarazadas porque no se manejan, porque no saben. Y porque además enseñarle a los chiquillos también, a los hombres, a usar su preservativo. O sea, yo mamá de un hijo, no, pero es que mira, la niña esta no se cuida, es tan re loca, seguro va a quedar embarazada. Pero ¿a qué hora le dijiste a tu hijo, oye, toma, sí o sí usa condón, por esta y esta razón? Porque esa mamá tampoco no sabe cómo decirle a su hijo, porque esa mamá tampoco recibió educación sexual. Entonces, ¿quién le enseña a quién? ¿Quién le enseña a quién? Y ahí me cuelgo de tu frase de quién enseña a quién, porque tú me contabas por interno también, de quién enseña a quién, de cuando han hecho charlas en los liceos, donde no sabe el profesor, no sabe el alumno, no sabe el apoderado, y uno se queda así como... Realmente esto es más grave de lo que pensamos. Absolutamente, tremendamente grave, en donde nosotros, ¿no es cierto?, hemos ido haciendo un tremendo trabajo. Tú has sido testigo del tremendo trabajo que nosotros hemos hecho aquí en los colegios básicos, medios y las universidades. Pero nosotros somos una organización social, pero hemos hecho un tremendo trabajo en donde para que esto, ¿no es cierto? Yo creo que ese tremendo trabajo que hemos hecho nosotros es que nosotros hoy día Antofagasta está en el cuarto lugar como ranking de personas notificadas con VIH, porque normalmente nosotros hemos estado en primero, segundo, tercer lugar, pero hace mucho tiempo que Antofagasta está como estable. Entonces yo te digo, pero ese es un trabajo que nosotros hemos hecho intenso. O sea, nosotros en todos los colegios o en la gran mayoría de los colegios nos llaman para hacerles las charlas a los alumnos, ¿no es cierto? Ahora, una charla no es el ideal. El ideal es que los alumnos y las alumnas tengan educación sexual siempre, sea como la matemática, ¿no es cierto?, como la educación física, tan importante como eso. Entonces yo creo que, pero la Iglesia ha sido el tremendo autor del daño que se le ha hecho a nuestra juventud. Ellos son los más grandes aportadores a que el VIH y SIDA haya aumentado tan enormemente en este país. ¿Por qué? Porque uno está siempre, ¿no es cierto?, siempre preocupada de informar, pero siempre en la Iglesia Católica no. ¿Cuánto nos ha costado entrar a los colegios católicos? ¿Y por qué? O sea, finalmente llegué yo a mi conclusión personal, es que claro, a la Iglesia Católica no le sirve porque recién se empezaron a dar cuenta de la cantidad de pedófilos que habían dentro de la Iglesia Católica. Entonces era para que no supieran qué era lo que significaba lo que estaban haciendo los curas. Por eso el negarse, porque cuando tú aprendes, tú sabes, tú tienes el conocimiento, tienes el poder. Lo hemos hablado en muchas áreas. Hablábamos recién con un entrevistado de los trabajadores informales y hablábamos también porque hay una ley en la Constitución actual que no permite que los trabajadores de distintas, por ejemplo de la agricultura, todos los de la agricultura a nivel nacional se junten, sino por separado. No los permite, ¿por qué? Porque la masa y la información es poder. Entonces si los tenemos separados y sin información, obviamente el poder continúa ahí, la gente, el ganado sigue
de una forma así como caballito, sin juzgar mucho. Elaine, ¿qué crees tú que debería venir en esta nueva constitución? ¿Qué puntos deberían en cuanto a educación sexual? ¿Desde qué edad? ¿Qué forma? Claro. Mira, yo siempre he dicho, siempre he hablado que desde el jardín infantil, nosotros hemos trabajado con niños de jardín infantil y nos ha resultado súper bien. Entonces, claro, con marionetas, con canto, pero educando a todo el jardín infantil, o sea, a las profesoras, a las educadoras, a las ¿cuánto se llaman? Las técnicas, a todo el personal, incluso a las personas que también están para hacer el aseo, que ¿por qué no tener la información? Tienen que tener la información. Entonces, claro, y por ende también a los y las apoderados. Entonces, nosotros sí, y el trabajo final es con los niños a través de una obra de teatro infantil que la hicimos, ¿no es cierto?, entre nosotros, una educadora y una psicóloga. Entonces fue un tremendo trabajo ese que ¿Eso hicimos. apuntaba al cuidado del cuerpo de los niños? Claro, el autocuidado. Okay. Claro, porque a los niños no les puedes hablar de VIH porque son de 3 años, 4 años. Claro. Pero sí ellos saben, tienen clarito cuál es el cuidarse, el que nadie los toque, y eso. Entonces, porque igual trabajamos en muchos jardines que tienen muchos niños vulnerables, increíblemente, o sea, pero está eso ahí. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo, trabajamos cerca de 7 u 8 años con este proyecto. Y bueno, generalmente por falta de recursos es que no los podemos hacer, porque además el gobierno no da recursos. Este año dieron 1,5 millones para trabajar todo el año. O sea, es una burla. Y la gente se sigue muriendo de SIDA. Si la gente se sigue muriendo, o sea, en menos cantidad, por supuesto, pero sí se muere. ¿Y por qué todavía existe discriminación? Todavía te echan del trabajo si eres una persona. Todavía existe todo eso. Y nada de eso está regulado, Elaine. Nada de eso me refiero yo que por el tema de... Hay una ley, la ley del SIDA, pero es una ley que todavía le faltan muchas cosas, o sea, todavía le faltan... porque la ley es igual como cuando recién apareció la ley de violencia intrafamiliar. Era una ley que no le servía a nadie, pero era la ley de violencia intrafamiliar y que fue espectacular en su momento. Pero luego se tuvo que ir mejorando, se ha cambiado en reiteradas oportunidades porque van quedando peros afuera, pues. O sea, de donde se puedan colgar para salir airosos. Entonces hoy día la ley ha crecido muchísimo, la ley de violencia intrafamiliar, pero la ley del SIDA está ahí igual, o sea, no toda la gente sabe que existe la ley del SIDA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú sabes que es como, si yo no conozco, no sé, es como letra muerta, porque tampoco nos se informa que existe esta ley, ¿cachai? O sea, si nosotros no informamos, nadie sabe que existe esta ley. Entonces, por eso la información es poder. Y bueno, hay que luchar, seguir luchando. Una de las cosas, o sea, que bueno, ¿no es cierto?, este programa tuyo, en donde nosotros, en donde se puede hablar, en donde se puede informar, en donde uno dice las cosas, o sea, a mí nadie yo no tengo que pagarle nada a nadie para quedarme callada. Entonces, claro, o sea, no, pero si tú dices esto, porque así se maneja hoy día los políticos. Entonces, desgraciadamente, tampoco no podemos confiar en ningún político. Nosotros, el SIDA, todas las personas viviendo con VIH hemos luchado, nosotros, porque ningún gobierno, nosotros hemos tenido que demandar al Estado, porque ningún gobierno ha hecho lo que nada. O sea, si se ha hecho es porque nosotros hemos hecho demandas, porque nosotros hemos exigido, porque nosotros estamos ahí peleando, luchando. Pero no es como
como el COVID. No, mira, la ley tienen casas, centros donde las personas pueden ir a estar. Oye, si la gente antes había que ¿cuánto se llama? Se morían en la calle, o había que una persona de buena voluntad tenía casas de acogida. Después fueron empezando a aparecer las casas de acogida, pero son las casas de acogida no las hacía el Estado. No las hacía el Estado. Entonces aquí hoy día hay un hotel de casa de acogida para el COVID. Entonces yo te digo, o sea, es tremenda la diferencia. Y única y exclusivamente porque el VIH se adquiere a través de relaciones sexuales. Y eso es un pecado mortal todavía en este país, hablar de relaciones sexuales. Elaine, apuntando ahora a la salud, al costo que, por ejemplo, tú tienes, o cualquier persona que viviendo con VIH tiene, claro, ahora está gratuito y una atención tremenda que se tiene en los hospitales, en los centros de acceso a nivel nacional. Claro. Eso te lo puedo asegurar, porque la atención que no es soberbia ni nada, la atención que tenemos hoy día en Antofagasta en casi ningún hospital existe, es en las condiciones que nosotros tenemos afortunadamente. Pero eso es porque nosotros somos una organización que está activa y que está ahí pendiente y que está punceteando y que está revolviendo gallinero, porque si a nosotros nos sacan un médico porque a alguien se le pegó la gana de cambiarlo, no, es que hace falta en otro lado, nosotros hemos ido y hemos armado la casa de Irene para que nos vuelvan a reponer el médico, ¿ya? Para que nos repusieran 2 años se demoraron en reponernos la psicóloga, pero logramos reponerla. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un equipo multidisciplinario de médicos que nos atiende. Claro. Oye, Elaine, tenemos 2 clínicas farmacéuticas. Y eso no está en cualquier parte. No, claro, obviamente no está en cualquier parte, pero a que me refiero que ahora en Chile el tratamiento es gratuito a nivel nacional, pero antes no era así. ¿Cuánto es el costo mensual de una persona que vive con VIH si tuviera que pagarlo? ¿Y cómo fue el proceso para llegar a que fuera gratis? Bueno, la verdad es que cuando a mí me notificaron, había 10 cupos, y era la biterapia nomás, o sea, dos medicamentos. La biterapia, habían 10 cupos, y habían, ¿no es cierto?, 100 personas en la lista de espera, o sea, yo era la 101. Tenía que esperar a que se murieran esos 100 para yo poder recién, porque se tenían que morir para que corriera la lista. ¿Ya? Entonces eso significaba morirse nomás, o sea, no tenía ninguna posibilidad. Y también, por otro lado, lo traumante que era para los médicos decidir a quién le iban a dar la droga. O sea, a quién ellos eran como los dioses al final, porque ellos eran los que tenían que decidir. Y la verdad es que nosotros conversábamos con ellos y para ellos era terrible de ver a quién le iban a dar la droga, si se presentaba un cupo. Entonces, claro, la gente se moría, y por eso que nosotros empezamos a ponerle demandas al Estado, pero finalmente nosotros como organizaciones de la sociedad civil estábamos organizadas, valga la redundancia, y postulamos a un tremendo proyecto de $25 mil millones a la ONU-SIDA, y salimos aceptados. Pero para que nos pudieran aceptar, tenía que el presidente de la República, Ricardo Lagos, en ese momento, tenía que firmar como aval. Y él firmó. Y desde ahí que se pudo comprar los medicamentos, porque los medicamentos para una persona vale más de $1 millón mensual, la terapia. Entonces, desde ahí que, ¿no es cierto?, con esa plata, pero el requisito era que una vez que este proyecto se terminara, que eran 5 años, se terminara este proyecto, el país tenía que hacerse cargo de las personas que estaban tomando la terapia. También, claro. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí, ¿no es cierto?, ahí tuvimos acceso
gratuito a los medicamentos para todas las personas que lo requirieran en esos momentos. Los exámenes, todos los exámenes, tuvimos capacitaciones, pudimos instalar, renovar o comprar, instalaciones para amoblar nuestras oficinas. O sea, fue un tremendo proyecto, es una tremenda capacitación, y que bueno, nosotros de verdad que lo aprovechamos muy bien, y gracias a eso es que hoy día nosotros estamos como organización. Entonces, pero ha sido una lucha tremenda a nivel nacional. Pero muy grande, porque esto fue un tremendo logro, porque eso no lo logra cualquiera, este proyecto que te digo yo, y que desde ahí nace el poder tener acceso a los medicamentos en forma gratuita, porque si no hubiese sido por eso, yo creo que todavía estaríamos como pataleando, como a medio morir cantando. Entonces, ¿por qué te digo? O sea, esto ha sido todo lo que nosotros lo hemos logrado por la sociedad civil, las personas viviendo con VIH en esta tremenda lucha al día a día. Yo digo hoy día, por ejemplo, las personas que son notificadas hoy día y que van al hospital y las atienden al tiro y le dan sus medicamentos al tiro también, ¿no es cierto? La atiende la psicóloga, tiene una persona que las recibe, que es la que ¿no es cierto?, las acoge, tienen una primera acogida y luego pasan a la psicóloga. En ese tiempo nada, o sea, con suerte te veía el dermatólogo. El dermatólogo me vio a mí el dermatólogo fue el que me notificó, bueno, ya te está viviendo conmigo, y listo, chao. Sigue viviendo nomás. Y chao para la casa. Entonces, y cero contención también. Nada, cero contención, cero nada. O sea, yo te digo, y eso fue por mucho tiempo. Entonces, claro, por eso nosotros empezamos a luchar hoy. No, pues tiene que haber un psicólogo, una psicóloga, o la persona, la matrona, la persona que es la que te notifica, que tiene que tener conocimiento para que te haga una contención. Porque no es una cosa así como, señorita, usted está resfriada. No, pues. No, pues y en ese tiempo la gente se moría. Así de simple. Se moría, si no tenías acceso al medicamento, te morías nomás, y nadie tenía acceso al medicamento casi. Entonces, por eso te digo yo lo tuve que comprar en forma, ¿cuánto se llama? Clandestina. Ah, clandestina, claro. Claro, clandestina tenía que comprarlo. Hasta que tuvimos esta oportunidad, como te digo, hasta que tuvimos esta oportunidad, ¿no es cierto?, con este proyecto, y bueno, ya de ahí en adelante las cosas se mejoraron enormemente, y mejoró la calidad de vida de las personas viviendo con VIH, pero no gracias a ningún gobierno, gracias a ninguna política pública de ningún gobierno. Entonces ha sido la lucha siempre de nuestra como sociedad civil para lograr lo que nosotros necesitábamos y seguimos necesitando, porque de repente hay que ir a pelear porque te quieren quitar la atención, porque te quieren quitar esto, porque te quieren... O sea, siempre están pensando en sacar y no en poner, no en mejorar, siempre. Elaine, para culminar ya y liberarte y todo, agradecerte desde ya por tu sabiduría, por tu historia, toda la historia que refleja lo que está pasando, lo que pasó en el país con respecto a la educación sexual y la prevención del VIH. ¿Qué cosas o qué áreas crees tú una, dos áreas o tres áreas que tú crees que deberían estar en esta nueva constitución con respecto a la educación sexual en general? Bueno, yo creo que esto atraviesa todo. Esto es como ¿cuánto se llama? Es paralelo, es anexo todo. Porque si tú no tienes la educación sexual, o sea, tú estás, no sé, porque nosotros nos toca, por ejemplo, un ingeniero. Oye, mira, te invitamos a un curso de educación sexual o de VIH. ¿Para qué? Si a mí no me sirve eso. La persona está solamente en que es un ingeniero o una ingeniera, y a esa persona no le va a pasar nada. ¿Te das cuenta? O sea,
es transversal a todo, o sea, debería estar en todo, en todas las áreas, debería estar. Deberían volver las jocas quizás, también. Todo el rato, o sea, más que las jocas, yo insisto, más que las jocas deberían existir la educación sexual desde el jardín infantil. De la primera infancia. Desde, claro, cada uno en su forma, por supuesto. Hay una ley que dice que los alumnos y las alumnas tienen que tener educación sexual. No pero tienen que comprar el programa, tienen que comprarlo, y el programa cuesta caro. Y yo he visto los programas, y son unos programas, hay uno de los programas que todavía te habla de la abejita. O de la cigüeña. Esos programas sexuales. Por ahí vi algunos. Para educar a los niños. Son pero mediocres, o sea, son hechos con la mano de la iglesia. Entonces yo te digo, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Cuándo? O sea, la Constitución, la parte de la educación, de la salud, y debería de decir, y la economía y la económica, debería decir, ¿no es cierto? Educación sexual, plata para esto. Ser un plan obligatorio dentro de la malla curricular de la formación educativa de los niños y niñas de la primera infancia. Oye, Laine, te quiero agradecer enormemente. Este es como es el preámbulo, porque estos son antes del plebiscito, pero vamos a continuar haciendo todo esto, así que ahí te vamos a contactar para hablar de otros temas, mitos y leyendas de la prevención del VIH. Te quiero agradecer enormemente. Cariño a la agrupación ARPEVI, agrupación de personas viviendo con VIH, que nos pueden buscar también en redes sociales. Y nada, el consejo yo creo que es usar el preservativo correctamente. Todo el rato. Ya que no nos educan, buscar la información. Hay agrupaciones en todo Chile, unas más empoderadas que otras, unas llevan más tiempo que otras, pero todos, siempre hay una red de gente que está tratando de que la gente se eduque y que ya que no hay nadie que desde arriba nos apoye desde lo educativo, por último me autoeduco y busco información. Exactamente. No, todo el rato, o sea, porque te vuelvo a repetir, tener una vida sexual activa es de riesgo. Es riesgo, o sea, toda persona que tiene una vida sexual activa es una persona de alto riesgo si no usa preservativos. O sea, usa preservativos sí o sí y tus problemas se van a terminar. O sea, no vas a tener problemas ni de infecciones de transmisión sexual ni del VIH. Y ni vas a quedar embarazada. Pero exige. No es que me quiere mucho, no es que me ama, no si es limpiecita. No, aquí no hay pero que valga. Todas las veces usar preservativo. Y exigir el preservativo de vagina. Exigirlo en todas partes, pedirlo en todas partes, porque el gobierno el año pasado dijo que todo el mundo iba a tener acceso al condón femenino, al condón de vagina. Y no ha sido así. Eso también es un plan de gobierno, es un plan de gobierno, así que, oye, de eso y más se puede incluir en la nueva Constitución. Va a ser difícil, va a ser arduo, pero es una esperanza de poder tener las temáticas que en los años 80 no habían y no iban a estar, por supuesto, por quien estaba de arriba en jerarquía. Pero ahora que estamos en un país democrático, deberíamos nosotros, sobre todo con convención constitucional, poder estar los papás y las mamás de los niños autistas para ver el tema directo de la inclusión, los sordos, los deportistas, la importancia del deporte, de la educación física, por qué fue sacada la educación física y la educación cívica de la educación. El tema de la prevención, el embarazo adolescente, prevención del abuso sexual, los pueblos originarios, la violencia familiar, todas estas temáticas en los años 80 por un tema social no funcionaban, y más aún si estamos en dictadura. Así que esta es la oportunidad de poder hacerlo, chiquillos. 25 de octubre, vayan a votar. Yo voy a ir a votar a Antofagasta, así que apruebo. Y ¿cuánto se llama? Asamblea Constitucional. Sí, convención constitucional. Eso, convención constitucional. Nada de mixta. No, mixta no. No. La idea es que el pueblo tome las riendas de esto que hace mucho rato debería haber sido de las así. necesidades. De las necesidades reales.
Muchas gracias, Solange, muchas gracias como siempre, y bueno, ahí cuando necesites de nosotros, tú sabes que nosotros estamos atentas. Muchas gracias y muchas felicidades para ustedes. Ya, un besito, chao.